¿Alguna vez escuchaste a alguien decir que un medicamento para bajar de peso puede comerse el músculo junto con la grasa? Esta frase puede sonar exagerada, pero encierra una advertencia importante, especialmente para quienes tienen más de 60 años. Los medicamentos de la clase GLP-1, conocidos por nombres como Ozempic, Wegovy o Mounjaro, llegaron con la promesa de ayudar a las personas con obesidad o diabetes a perder peso de forma rápida y eficaz. En poco tiempo, se convirtieron en tema de periódicos, programas de salud e incluso en conversaciones familiares, porque los resultados impresionan. Los pacientes logran perder en meses lo que antes requería años de dieta y esfuerzo. Pero junto a esta victoria, surge una preocupación silenciosa que puede resultar costosa: la pérdida de masa muscular. Para quienes ya han superado los 60, mantener el músculo no es solo una cuestión estética o de fuerza, sino de supervivencia y calidad de vida. El músculo sostiene los huesos, protege contra caídas, ayuda a controlar la glucosa en la sangre y preserva la independencia en las actividades cotidianas. Si desaparece junto con la grasa, el precio de ese adelgazamiento puede ser demasiado alto. Imagina a una persona que finalmente logra reducir la barriga, controlar la presión y sentirse más liviana, pero que al mismo tiempo comienza a tener dificultades para levantarse de una silla, cargar una bolsa de mercado o incluso caminar largas distancias. El riesgo de caídas, hospitalizaciones y pérdida de autonomía aumenta de manera alarmante cuando la balanza muestra menos kilos, pero buena parte de ese peso proviene del músculo. El dilema, por lo tanto, es real. ¿Cómo aprovechar los beneficios de los medicamentos GLP-1 sin pagar con el propio vigor físico? ¿Cómo adelgazar de manera saludable, preservando la fuerza, la movilidad y la autonomía? Estas preguntas son esenciales porque el proceso natural de envejecimiento ya provoca por sí mismo un declive progresivo de la masa magra. Después de los 50, cada década puede traer una pérdida de entre 8 y 10% de la musculatura si no se hace nada. Al asociar este proceso natural con la pérdida rápida de peso inducida por medicamentos, el riesgo de sarcopenia, el nombre que recibe la pérdida grave y progresiva de músculo, se vuelve mucho mayor. Por eso este tema dejó de ser solo una curiosidad médica y se convirtió en una cuestión urgente de salud pública. Miles de adultos mayores están recibiendo prescripción de estos medicamentos e iniciando tratamientos, sin comprender completamente que, junto con la grasa, también puede perderse una parte valiosa del cuerpo. Y no se trata de demonizar estos fármacos. Ellos traen avances reales, reducen el riesgo de complicaciones de la diabetes y la obesidad y ofrecen esperanza a quienes ya lo intentaron todo sin éxito. Pero lo que debe quedar claro desde el inicio es que la pérdida rápida de peso, por sí sola, no garantiza más salud. La forma en que el cuerpo baja de peso es tan importante como el número que aparece en la balanza. En este guión, vamos a profundizar en cómo actúan estos medicamentos, qué riesgos presentan para la masa muscular y, sobre todo, cómo es posible armar un plan práctico para evitar la sarcopenia. Descubrirás por qué la proteína se vuelve aún más esencial, cómo el entrenamiento de fuerza es insustituible incluso para quienes nunca gustaron del gimnasio, y qué ajustes médicos marcan la diferencia en este proceso. La idea no es alejar al público de los GLP-1, sino mostrar que el secreto está en usarlos con estrategia, ciencia y conciencia. Así, la promesa de un cuerpo más liviano no se convierte en una trampa de fragilidad. Para entender por qué estos medicamentos ganaron tanta atención, primero es necesario observar cómo funcionan dentro del cuerpo. Los fármacos de la clase GLP-1 no son píldoras mágicas, sino moléculas que imitan una hormona producida naturalmente por nuestro intestino, llamada péptido similar al glucagón tipo 1. Esta hormona se libera cada vez que comemos y cumple tres funciones principales. Estimula al páncreas a liberar insulina para controlar el azúcar en la sangre, reduce la producción de glucagón, otra hormona que aumenta la glucosa, y retrasa el vaciamiento del estómago, lo que genera una sensación de saciedad mucho más duradera. En otras palabras, el cuerpo se siente satisfecho por más tiempo, el hambre disminuye y la ingesta calórica cae de forma significativa.
Cuando una persona comienza a usar medicamentos como Ozempic, Wegovy o Mounjaro, todo este proceso se intensifica. El resultado es una disminución constante del apetito y, muchas veces, un rechazo a las porciones grandes o a los alimentos ultracalóricos. Esto explica por qué tantos pacientes relatan que, de repente, ya no pueden comer como antes y pierden peso sin necesidad de dietas extremas. Además, los GLP-1 ofrecen beneficios comprobados en el control de la glucemia, en la reducción del riesgo cardiovascular e incluso en la mejora de algunos marcadores inflamatorios, lo que los convierte en herramientas poderosas para quienes enfrentan diabetes tipo 2 y obesidad. Sin embargo, esta eficacia trae consigo un efecto secundario que debe discutirse con seriedad. La pérdida de peso no distingue entre grasa y músculo. Cuando el cuerpo entra en un déficit calórico intenso y prolongado, busca energía en todas las reservas disponibles. Esto significa que, junto con el tejido adiposo, una parte de la masa muscular también se descompone para suplir las necesidades energéticas. Por eso los estudios clínicos muestran que, en promedio, entre 20 y 40% del peso perdido con estos medicamentos puede provenir de la musculatura. Y este número tiende a ser aún mayor en los adultos mayores, precisamente porque la base muscular ya está reducida por el envejecimiento natural. Otro aspecto importante es que los GLP-1 alteran no solo el hambre, sino también el placer de comer. Muchos pacientes reportan pérdida de interés por alimentos ricos en proteína como carne, pollo o huevos, y una preferencia inconsciente por comidas más ligeras y pobres en nutrientes esenciales. Este comportamiento, si no se ajusta, aumenta aún más el riesgo de pérdida muscular, ya que la ingesta de proteína es fundamental para el mantenimiento de las fibras musculares. Así, lo que al principio parece una pérdida de peso saludable puede transformarse en un cuadro peligroso de sarcopenia acelerada, si no hay atención a la dieta y al estilo de vida. Por lo tanto, entender la base fisiológica del GLP-1 es fundamental. Es un aliado poderoso en la lucha contra el exceso de peso y la diabetes, pero exige estrategia para que el cuerpo no pague un precio demasiado alto. En especial para quienes tienen más de 60 años, el desafío no es solo perder grasa, sino asegurar que la fuerza, la energía y la independencia permanezcan intactas. Y esto solo es posible cuando el uso del medicamento va acompañado de ajustes alimenticios y de ejercicios específicos que compensen la pérdida natural de músculo. Poca gente habla de esto, pero la verdadera amenaza que ronda la vida de quienes ya pasaron los 60 años no es solo la obesidad, la hipertensión o la diabetes, es la sarcopenia. Este término técnico describe la pérdida progresiva y acentuada de masa muscular que ocurre con el envejecimiento. A diferencia de lo que muchos piensan, no se trata únicamente de volverse más débil o de tener dificultad para levantar peso. La sarcopenia compromete funciones básicas: la velocidad al caminar, la capacidad de levantarse de una silla sin apoyo, el equilibrio al subir escalones, la seguridad para cargar una bolsa de mercado. Cuando estos movimientos cotidianos se vuelven difíciles, la vida entera se ve afectada, porque la independencia comienza a desaparecer poco a poco. Después de los 50 años, la pérdida de músculo ya se vuelve perceptible. Los estudios muestran que cada década podemos perder entre 8 y 10% de la masa muscular si no se hace nada. Después de los 70, esa caída puede llegar a 15% en 10 años, transformando huesos, articulaciones e incluso el metabolismo en piezas frágiles. La consecuencia directa es el aumento de caídas, que están entre las principales causas de hospitalización en adultos mayores. Una simple caída en el baño o en la sala puede resultar en fracturas graves, pérdida de movilidad y largos periodos de recuperación, muchas veces sin retorno completo de la autonomía. El problema se agrava aún más cuando añadimos el uso de medicamentos que aceleran la pérdida de peso, como los GLP-1. El cuerpo sí quema grasa, pero también sacrifica parte de la musculatura ya reducida por la edad. Esto crea un doble efecto: adelgazamiento rápido acompañado de fragilidad extrema. Imagina a alguien que pierde 10 kilos en pocos meses. Si 4 de esos kilos provienen de la masa muscular, lo que debía ser una victoria
puede convertirse en un riesgo de incapacidad funcional. Lo que debía ser un tratamiento liberador puede volverse una trampa que aumenta el miedo a caer, la dependencia de los familiares y la dificultad para realizar tareas básicas. Más allá de la pérdida física, la sarcopenia impacta directamente en la salud metabólica. El músculo es uno de los principales reguladores de la glucosa en la sangre. Cuanto menos músculo, menor la capacidad del cuerpo de manejar el azúcar, aumentando la resistencia a la insulina y empeorando precisamente aquello que el medicamento debía ayudar a tratar, el control de la diabetes. En otras palabras, el paciente adelgaza, pero el metabolismo puede quedar más desregulado, creando una paradoja peligrosa. Además, los músculos son reservas de aminoácidos que el cuerpo utiliza en situaciones de estrés o enfermedad. Cuando desaparecen, la recuperación de infecciones, cirugías u hospitalizaciones se vuelve más lenta y arriesgada. Es en este punto donde la sarcopenia se revela como una amenaza invisible, porque no aparece solo en la balanza. El adulto mayor celebra al ver los números bajar, pero no percibe que su fuerza y resistencia también se están yendo. El problema solo se vuelve visible cuando surgen las primeras señales: dificultad para levantar objetos, falta de energía para caminar largas distancias, pérdida de apetito por alimentos ricos en proteína y principalmente caídas frecuentes o inseguridad al moverse. Estas señales no pueden ignorarse, pues son las primeras alertas de que la masa magra está en riesgo. Por eso, al hablar de adelgazamiento con GLP-1 en la tercera edad, no se trata únicamente de estética o de números en la balanza, sino de preservar lo que realmente importa: la independencia, la capacidad de vivir con calidad y la confianza de que el cuerpo todavía es lo suficientemente fuerte para sostener la vida. Reconocer la sarcopenia como enemiga silenciosa es el primer paso para combatirla con estrategia y prevención. Cuando hablamos de pérdida muscular asociada al uso de medicamentos GLP-1, no estamos tratando con suposiciones o miedos infundados. La ciencia ya investigó el tema y presentó números concretos. Los estudios clínicos realizados con diferentes franjas etarias muestran que, en promedio, entre 20 y 40% del peso perdido con estos fármacos proviene de la masa magra. En otras palabras, de cada 10 kilos eliminados, algo entre 2 y 4 puede ser músculo. Esta proporción varía según la edad, el nivel de actividad física y la ingesta de proteínas, pero la tendencia es clara. Cuanto más anciano es el paciente, mayor el riesgo de perder músculo junto con la grasa. Un ejemplo citado con frecuencia es el estudio STEP, que analizó la semaglutida, uno de los GLP-1 más utilizados en el mundo. Los investigadores observaron que, aunque los resultados en pérdida de peso eran impresionantes, la reducción de la masa magra acompañaba a la de la grasa corporal en proporciones que llamaron la atención. En los participantes de mayor edad, esta pérdida relativa de músculo fue aún más significativa. Otro dato relevante proviene de análisis de composición corporal hechos con exámenes de DEXA, que permiten separar con precisión lo que es grasa, músculo y hueso. Estos exámenes confirman que el adelgazamiento rápido e intenso promovido por los GLP-1 conlleva una reducción de masa muscular que no puede ignorarse. Además de la cantidad de músculo perdida, también hay cambios funcionales importantes. En investigaciones que midieron la fuerza de prensión manual, uno de los principales indicadores de vitalidad en adultos mayores, muchos pacientes presentaron empeoramiento incluso después de reducir peso y controlar la glucemia. Esto significa que, a pesar de estar más delgados y metabólicamente estables, estaban menos fuertes, lo que aumenta los riesgos de caídas, hospitalizaciones y pérdida de autonomía. Es el tipo de contradicción que muestra cómo la salud va mucho más allá de la balanza. No basta con perder kilos, es necesario entender de dónde provienen. Otro punto que la ciencia trajo a la luz es el impacto psicológico de este proceso. Muchos pacientes relatan frustración al darse cuenta de que, a pesar de tener un cuerpo más liviano, no logran realizar actividades que antes parecían simples. Subir una escalera, cargar las compras o caminar a un ritmo acelerado puede volverse más cansador que antes del tratamiento. Este efecto paradójico,
adelgazar pero sentirse más frágil, contribuye al abandono precoz del medicamento o a la caída de la motivación para mantener los nuevos hábitos saludables. Es importante recalcar que esto no significa que los GLP-1 sean villanos. Al contrario, representan un avance significativo contra la obesidad y la diabetes, enfermedades que matan a millones cada año. El problema no está en el medicamento en sí, sino en el contexto en el que se utiliza. Si la persona no acompaña el tratamiento con una ingesta adecuada de proteínas, ejercicios de fuerza y monitoreo médico regular, la probabilidad de perder músculo es enorme. El papel de la ciencia, en este caso, es abrir los ojos para que el uso sea seguro, principalmente entre los más ancianos. Por lo tanto, las evidencias ya están establecidas. Sí, los GLP-1 promueven pérdida muscular, y esto es más grave en adultos mayores. Lo que debemos discutir ahora no es si esto ocurre, sino cómo podemos evitar que ocurra. Es en este punto donde entran las estrategias prácticas para proteger la masa magra, y es sobre ellas que necesitamos hablar a continuación. Si hay un punto que debe quedar grabado en la mente de todo adulto mayor que inicia un tratamiento con GLP-1, es este: la proteína no es opcional, es esencial. Cuando el cuerpo entra en un proceso acelerado de adelgazamiento, busca energía en todas las reservas disponibles y el músculo puede convertirse en víctima de este proceso. La única manera de proteger esa masa preciosa es aportar suficientes ladrillos para la reconstrucción, y esos ladrillos son los aminoácidos que provienen de la proteína. Sin una ingesta adecuada, el músculo literalmente se deshace para sostener las necesidades del organismo. La ciencia es clara en relación con los números. Mientras que los adultos jóvenes logran mantenerse con 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, las personas mayores de 60 años necesitan mucho más para compensar la menor eficiencia del cuerpo en sintetizar músculo. La recomendación actual para adultos mayores varía entre 1,2 y 1,5 gramos de proteína por kilo de peso al día, pudiendo llegar a 2 gramos en casos de pérdida muscular ya instalada o en pacientes que están adelgazando rápidamente. Esto significa que para un adulto mayor de 70 kilos, la meta no es menos de 90 gramos de proteína todos los días, distribuidos en todas las comidas. Pero aquí está el detalle que marca la diferencia. No sirve de nada concentrar toda esa proteína en un solo plato. El cuerpo, especialmente el de un adulto mayor, no puede aprovechar de manera eficiente grandes cargas de proteína de una sola vez. Lo ideal es dividir la ingesta a lo largo del día, con al menos 25 a 30 gramos de proteína en cada comida principal, estimulando la síntesis muscular de manera continua. Esta regularidad es la que impide la pérdida acelerada y garantiza el mantenimiento de la fuerza. Fuentes de proteína no faltan y no tienen que ser complicadas ni caras. Huevos, leche, quesos, yogur natural, pollo, pescado y carne roja magra son opciones accesibles y eficaces. Para quienes tienen dificultad con las carnes, las leguminosas como frijoles, lentejas y garbanzos, combinadas con arroz, también ofrecen proteína de calidad, aunque en menor concentración. En algunos casos, los suplementos de whey protein o proteína vegetal en polvo pueden ser grandes aliados, especialmente cuando el apetito disminuye debido al efecto de los GLP-1, que reducen el interés por las comidas abundantes. Otro punto crucial es la elección de proteínas de alta calidad, aquellas que aportan todos los aminoácidos esenciales. Los adultos mayores necesitan cantidades suficientes de leucina, un aminoácido fundamental para activar el proceso de síntesis muscular. Los estudios muestran que una dosis mínima de 2 a 3 gramos de leucina por comida es necesaria para accionar ese disparador de construcción muscular. Esto equivale en la práctica a una pechuga mediana de pollo, 2 huevos con queso o un vaso de whey protein bien dosificado. Igual de importante es el papel de la hidratación. Sin suficiente agua, la proteína no se metaboliza de forma eficiente y el riesgo de sobrecarga renal aumenta. La recomendación práctica es simple. Cada vez que se incremente el consumo de proteína, debe aumentarse también la ingesta de agua. Para la mayoría de los adultos mayores, al menos 1,5 a 2 litros diarios son ideales, ajustando según la condición médica. Por último,
vale recalcar que el consumo de proteína debe ser encarado como estrategia de salud y no como una moda. Es la clave número 1 para impedir que el adelgazamiento se transforme en fragilidad. Más que contar calorías, es contar gramos de proteína lo que determinará si el adulto mayor que usa GLP-1 conquistará un cuerpo más liviano y saludable, o si corre el riesgo de perder no solo grasa, sino también la base de su independencia. Cuando se habla de adelgazamiento en la tercera edad, mucha gente piensa que caminar diariamente ya es suficiente para mantener la salud. Caminar es excelente, sí, pero no basta cuando el tema es proteger la masa muscular en tiempos de uso de GLP-1. El músculo necesita un estímulo específico para no deshacerse, y ese estímulo proviene del entrenamiento de fuerza. El cuerpo humano funciona de acuerdo con la ley de la adaptación. Lo que no se usa, se pierde. Si la musculatura no es exigida de manera progresiva, entiende que puede ser descartada. Por eso, la segunda clave del plan antisarcopenia es clara. Todo adulto mayor que desea adelgazar sin perder músculo necesita incluir ejercicios de fuerza adaptados a su realidad. El entrenamiento de fuerza no significa levantar pesadas mancuernas en un gimnasio lleno. Puede hacerse en casa, con el propio peso corporal, usando bandas de resistencia o incluso botellas de agua. Lo que importa es desafiar los músculos con regularidad, obligándolos a contraerse contra una resistencia. Esto puede hacerse con sentadillas apoyadas en silla, flexiones de brazo en la pared, ejercicios de sentarse y levantarse sin usar las manos, o levantamiento de botellas de 1 litro simulando bíceps. Cada uno de estos movimientos simples es capaz de activar fibras musculares y estimular la preservación de la fuerza. Además de la simplicidad, es importante hablar de seguridad. Los adultos mayores que nunca practicaron entrenamiento de fuerza deben comenzar despacio, con series cortas de 10 repeticiones, 2 o 3 veces por semana, siempre respetando los límites del cuerpo. A medida que ocurre la adaptación, es posible aumentar el número de series, repeticiones e incluso usar resistencias mayores. El secreto es la progresión. El músculo necesita ser desafiado levemente para crecer, pero nunca hasta el punto de generar dolor incapacitante o riesgo de lesión. Por eso, siempre que sea posible, la orientación de un fisioterapeuta o educador físico hace una enorme diferencia. Otro detalle crucial es que el entrenamiento de fuerza no sirve solo para preservar músculos, sino también para mejorar la densidad ósea. Esto significa menor riesgo de osteoporosis y fracturas, problemas comunes en la tercera edad. Además, los ejercicios de fuerza ayudan en el equilibrio, disminuyen la probabilidad de caídas y fortalecen las articulaciones, preparando al cuerpo para enfrentar los desafíos cotidianos. También vale destacar el impacto psicológico. Muchos adultos mayores relatan un aumento de la confianza, mejora de la postura e incluso sensación de rejuvenecimiento tras algunas semanas de práctica. La percepción de que aún son capaces de ejecutar movimientos antes considerados difíciles eleva la autoestima y refuerza la disciplina para mantener otros hábitos saludables, como la alimentación correcta y la adhesión al tratamiento médico. En resumen, mientras la proteína ofrece los ladrillos para construir el músculo, el entrenamiento de fuerza es la orden dada al cuerpo para usarlos. Sin él, la proteína ingerida puede desviarse a otras funciones y el riesgo de sarcopenia permanece. Con el estímulo adecuado, en cambio, cada comida rica en proteína se transforma en músculo vivo, activo y protector. El mensaje es simple: caminar es bueno para el corazón, pero entrenar fuerza es indispensable para mantener la independencia. Ningún medicamento debe considerarse una solución automática y sin necesidad de ajustes, y esto vale el doble para los GLP-1 en la tercera edad. Cada organismo responde de forma diferente, y la dosis que funciona para un paciente puede ser excesiva o insuficiente para otro. Por eso, la tercera clave del plan antisarcopenia es entender que el tratamiento necesita pausas, revisiones y ajustes constantes, siempre acompañados por un médico. El objetivo no es solo bajar de peso, sino garantizar que esa pérdida sea saludable,
preservando los músculos y manteniendo la energía necesaria para la vida diaria. Uno de los errores más comunes es creer que cuanto más alta la dosis del medicamento, más rápido será el adelgazamiento y por lo tanto mejor. Esta lógica puede ser peligrosa. El adelgazamiento acelerado aumenta el riesgo de que la masa magra sea consumida junto con la grasa. Además, la pérdida de peso muy rápida suele venir acompañada de fatiga, mareos y mayor vulnerabilidad a caídas, problemas que ya son críticos en la tercera edad. Ajustar la dosis para que la pérdida de peso sea gradual, acompañando la capacidad del cuerpo de adaptarse, es una estrategia mucho más segura. Otro punto importante es la posibilidad de pausar el tratamiento en determinados momentos. Si el paciente ya alcanzó una meta inicial de pérdida de peso, puede ser indicado estabilizar el organismo por algunas semanas antes de retomar el medicamento. Esa pausa permite que el cuerpo se acostumbre al nuevo peso, fortalezca la musculatura mediante una alimentación adecuada y entrenamientos de fuerza, y reduzca el riesgo de sarcopenia. En algunos casos, incluso la suspensión temporal del medicamento puede ser beneficiosa, siempre que sea acompañada de cerca por el profesional de salud. El seguimiento médico debe incluir exámenes regulares que evalúen no solo la balanza, sino también la composición corporal. Pruebas como la DEXA son las más completas para medir el porcentaje de grasa y masa magra, pero incluso pruebas simples, como la fuerza de prensión manual, ya ofrecen información valiosa sobre la salud muscular. Esta visión más amplia permite que el médico ajuste el tratamiento no solo para reducir grasa, sino también para preservar músculos y huesos. Además, es fundamental considerar la interacción de los GLP-1 con otros medicamentos. Muchos adultos mayores ya utilizan fármacos para la presión, el colesterol, el corazón o la depresión, y algunos de estos pueden interferir en el apetito, el metabolismo o la absorción de nutrientes. El exceso de fármacos, la llamada polifarmacia, es un riesgo real en esta franja etaria, y solo un médico puede evaluar de manera segura qué combinaciones son más adecuadas. En última instancia, pausar o ajustar el tratamiento no significa debilidad o falta de disciplina, sino inteligencia y cuidado con el cuerpo. El adelgazamiento es un proceso que debe ser sostenible, y no una carrera contra el tiempo. La meta no es solo reducir números en la balanza, sino vivir más fuerte, con más energía y autonomía. La supervisión profesional, las pausas estratégicas y los ajustes individuales son la garantía de que el tratamiento con GLP-1 será no solo eficaz, sino también seguro y compatible con las necesidades de quienes ya pasaron los 60. Hasta hace poco tiempo, hablar de tratamiento con GLP-1 significaba automáticamente convivir con agujas e inyecciones semanales. Para muchos adultos mayores, esto era un obstáculo psicológico y práctico: miedo a las inyecciones, dificultad para manipular jeringas o lapiceras, e incluso problemas de visión y coordinación motora que dificultaban el proceso. Esta barrera hizo que muchos desistieran del tratamiento antes incluso de comenzar, pero la ciencia ya avanza en una dirección que puede cambiar este escenario: las formas orales de GLP-1. Investigaciones clínicas recientes están probando comprimidos que prometen ofrecer los mismos beneficios de las inyecciones, pero con la practicidad de una dosis ingerida con un vaso de agua. La semaglutida oral, por ejemplo, ya se encuentra en fases avanzadas de evaluación y presenta resultados alentadores. La idea de sustituir inyecciones por cápsulas abre una nueva perspectiva, principalmente para el público mayor, que valora la simplicidad y la conveniencia en el tratamiento. Al fin y al cabo, tomar una pastilla al despertar es mucho más aceptable que enfrentar agujas semanales. Sin embargo, es necesario entender que las formas orales no están exentas de desafíos. La absorción del medicamento por el sistema digestivo puede variar bastante de persona a persona, requiriendo ajustes de dosis y un monitoreo más riguroso. Además, los efectos secundarios como náuseas, diarrea y malestar abdominal siguen siendo posibles, ya que están vinculados al mecanismo de acción del fármaco y no solo a la vía de administración. Por lo tanto, no se trata de una solución perfecta, sino de una alternativa prometedora
que puede ampliar el acceso al tratamiento. Otro punto que llama la atención es que, al facilitar el uso, los comprimidos pueden aumentar el número de adultos mayores que adhieren al tratamiento. Esto trae beneficios, pero también riesgos. Sin la barrera de las inyecciones, crece la posibilidad de que personas inicien el uso sin acompañamiento médico adecuado, creyendo que basta con tomar una pastilla para adelgazar con salud. Esta ilusión puede ser peligrosa porque, como ya vimos, la pérdida de peso sin estrategia para preservar músculo puede llevar a sarcopenia y fragilidad. Las novedades también incluyen investigaciones que combinan GLP-1 con otras clases de medicamentos en una misma cápsula, potenciando los resultados en el control de la diabetes y la obesidad. Estos avances pueden representar el futuro próximo del tratamiento, volviendo la terapia más eficaz y adaptada a las necesidades individuales. Pero hasta entonces, es fundamental mantener una postura crítica e informada. No basta con celebrar la facilidad del comprimido, es necesario comprender que el desafío de preservar la masa muscular permanece. En resumen, las formas orales de GLP-1 son un paso importante para democratizar el tratamiento y volverlo más accesible a adultos mayores que tienen dificultad con las inyecciones. Pero no cambian la esencia de la cuestión. Adelgazar rápido sigue trayendo riesgo de pérdida muscular. El comprimido puede facilitar la adhesión, pero el cuidado con la proteína, el entrenamiento de fuerza y el seguimiento médico seguirá siendo indispensable. El futuro puede traer más practicidad, pero la responsabilidad de proteger los músculos continuará siendo la misma. Después de comprender los riesgos, los mecanismos de los medicamentos y las estrategias individuales de protección, llega el momento de organizar todo en un plan simple, práctico y directo. El objetivo es que cualquier persona mayor de 60 años que use GLP-1 pueda aplicar en el día a día un conjunto de hábitos capaces de preservar músculos, mantener fuerza y garantizar independencia. Para ello, presentamos el Plan Antisarcopenia en 7 pasos. Un checklist que puede imprimirse y colocarse en la nevera, recordando diariamente que adelgazar con salud significa proteger el cuerpo desde adentro hacia afuera. Paso 1. Consumir proteína en todas las comidas. El cuerpo necesita aminoácidos todo el tiempo, no solo en el almuerzo o la cena. Por eso, cada comida debe incluir una fuente de proteína de calidad, ya sea huevos, queso, yogur, pollo, pescado, carne o legumbres bien combinadas. La meta mínima es de 25 a 30 gramos de proteína en cada comida principal. Paso 2. Beber suficiente agua. La hidratación es esencial para metabolizar la proteína y preservar la función renal. Los adultos mayores tienden a sentir menos sed, pero la necesidad permanece. La regla práctica es consumir entre 1,5 y 2 litros de agua al día, ajustando según la orientación médica. Siempre que aumente la ingesta de proteína, aumente también la cantidad de agua. Paso 3. Hacer entrenamiento de fuerza 3 veces por semana. Los ejercicios de resistencia son el disparador que garantiza que la proteína ingerida se convierta en músculo. Sentarse y levantarse de la silla, flexiones en la pared, uso de bandas de resistencia o pesos ligeros ya son suficientes para estimular el cuerpo. El secreto está en la regularidad y en la progresión, aumentando gradualmente la intensidad. Paso 4. Monitorizar peso y circunferencia del muslo. La balanza no cuenta toda la historia. Muchas veces el peso baja, pero junto a él también la musculatura. Medir periódicamente la circunferencia del muslo es un método simple para comprobar si el músculo se está preservando. Una reducción significativa en ese valor es señal de alerta. Paso 5. Revisar los medicamentos con el médico regularmente. La polifarmacia es común en la tercera edad. Algunos medicamentos pueden reducir el apetito, dificultar la absorción de nutrientes o aumentar el riesgo de caídas. Revisar la lista de fármacos en cada consulta permite identificar interacciones peligrosas y hacer los ajustes necesarios. Paso 6. Comprobar niveles de vitamina D y B12. Estos micronutrientes son fundamentales para la salud muscular y neurológica. La deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de caídas y fracturas,
mientras que la de vitamina B12 puede causar debilidad e incluso síntomas similares a los de la demencia. Pruebas simples ayudan a identificar y corregir deficiencias rápidamente. Paso 7. Ajustar la dosis de GLP-1 según orientación médica. Adelgazar demasiado rápido es peligroso. La pérdida gradual permite que el cuerpo se adapte y que los músculos se conserven. Seguir el protocolo del médico, hacer pausas estratégicas y no superar las dosis recomendadas es parte esencial de la prevención contra la sarcopenia. Este plan no es complejo, pero exige disciplina. Funciona como un mapa que guía al adulto mayor durante el tratamiento, recordándole que la verdadera meta no es solo perder grasa, sino garantizar un cuerpo funcional, fuerte y preparado para sostener la vida con autonomía. Más que un checklist, el plan antisarcopenia es un pacto de cuidado con el propio futuro. Hemos llegado al punto final de este recorrido, y el mensaje central debe quedar claro tanto como advertencia como incentivo. Bajar de peso es importante, pero perder músculo puede costar la propia independencia. Los medicamentos GLP-1 representan uno de los mayores avances en el tratamiento de la obesidad y la diabetes, y no cabe duda de que pueden salvar vidas. Sin embargo, no son una solución aislada. Cuando se utilizan sin estrategia, pueden abrir la puerta a la sarcopenia, un enemigo silencioso que roba fuerza, energía y autonomía, especialmente después de los 60 años. La buena noticia es que este riesgo puede evitarse con suficiente proteína en todas las comidas, entrenamiento de fuerza regular, pausas y ajustes bien conducidos por el médico, hidratación adecuada y control de nutrientes clave como vitamina D y B12. Es posible cosechar todos los beneficios del tratamiento sin pagar con vitalidad. El secreto está en transformar el adelgazamiento en un proyecto de fortalecimiento, en el que cada kilo de grasa perdido vaya acompañado de la preservación, o incluso de la ganancia, de músculo. El mensaje es directo. No basta con celebrar la balanza. Es necesario celebrar la energía para caminar, la confianza al subir una escalera, la seguridad al levantarse de una silla sin apoyo, la libertad de cargar una bolsa sin miedo a caer. Son esos pequeños detalles los que determinan si la vida después de los 60 estará marcada por la autonomía o por la dependencia. Y todos dependen de la elección consciente de proteger la masa magra. Por eso, al usar GLP-1, nunca olvides, el medicamento es solo una herramienta. La verdadera transformación surge de la combinación entre la ciencia y los hábitos diarios. Le corresponde a cada adulto mayor, junto con su médico y su familia, decidir si el adelgazamiento será un puente hacia más salud o una trampa de fragilidad. Con información, disciplina y cuidado, el camino puede ser de ligereza y fuerza, de menos grasa y más vitalidad, de un cuerpo más liviano y al mismo tiempo más preparado para sostener la vida. Y aquí queda la invitación práctica. Haz del Pomosei, Plan Antisarcopenia en 7 pasos en OS, tu guía personal. Imprímelo, colócalo en la nevera, compártelo con amigos y familiares. Transforma cada comida, cada entrenamiento y cada elección en una inversión para que el futuro se viva con dignidad e independencia. Porque al final no se trata solo de adelgazar, se trata de seguir viviendo con la libertad de ser dueño de tu propio cuerpo, de tu propia fuerza y de tu propia vida.